8:35 de la noche en la ciudad de Buenos Aires. Está fresco, está parcialmente nublado el cielo en la ciudad de Buenos Aires. Pueden comunicarse con nosotros al 4302-2258. Está con nosotros un invitado especial por primera vez acá en la radio En la Boca Ya Tiene Dientes. Con nosotros está Juan Carlos Coral. Él es político argentino, nacido en Quequén, provincia de Buenos Aires, en 1933. Fue uno de los más destacados dirigentes del Partido Socialista Argentino durante la década de los 60, compartiendo la militancia con quien fue un personaje importante en la historia argentina como Alfredo Palacios. En 1963 fue elegido diputado nacional y en 1973 fue candidato a presidente por el Partido Socialista de los Trabajadores. Y está acá, es un honor tenerlo acá en la radio, en el programa. ¿Cómo está, Juan Carlos? Muchas gracias, muy contento de que me hayan invitado y podemos hablar de lo que quieran. Bueno, él nos iba a hablar, hay un tema en especial que es muy importante, bueno, más allá de todo el contenido histórico que tiene Juan Carlos, digamos que es muy rico hablar con él y preguntarle un montón de cosas, cómo fue su relación con Alfredo Palacios. También vamos a referirnos a algo actual, después podemos comentar un poco también eso, que para curiosidad de muchos oyentes, que es la tercerización del sistema laboral en la Argentina. Él nos iba a hacer un comentario, digamos, sobre todo de un tema que se trata poco y que la verdad es muy, es decir, digamos, bastante cruel, el sistema de tercerización de lo que es el régimen laboral en la Argentina. Bueno, te quería preguntar un poco, que nos comentes un poco de qué se trata esto, de cuál es la problemática que existe y por qué no se oculta en los medios de comunicación, que es una noticia que poco se trata. Bueno, en realidad los medios de comunicación, influidos por los dogmas neoliberales del fin de las ideologías, del fin de la historia y todo eso, se niega a hablar, se niega a difundir conscientemente temas importantes como estos temas de la legislación laboral. Y lo grave del caso es que ese silencio de los temas fundamentales de los trabajadores parece que es contagiado a los propios sectores sindicales de izquierda, porque se hacen huelgas generales, no solo por la burocracia sindical amiga y socia de las patronales, sino también por los sectores más radicalizados sindicales de la izquierda. Hacen huelgas generales por temas como, por ejemplo, la seguridad, que es un tema, ya sabemos, súper importante, pero que no es específicamente un tema de los trabajadores. O el tema de la inflación, que afecta a los trabajadores, pero también a otros sectores de la sociedad. O el tema de el mínimo no imponible, que afecta a un pequeño sector de los también es un tema que es necesario reivindicar, pero afecta a un sector mínimo de trabajadores, menos de 1 millón. En cambio, la tercerización. Exacto, y en cambio temas verdaderamente cruciales, como es la tercerización, eso no lo habla nadie, no se hacen huelgas para terminar con la tercerización, que es una modalidad de otras tantas para derogar la totalidad de las leyes laborales. Porque fíjese que el problema del trabajo en negro, por ejemplo, deja al margen de la regulación del trabajo, deja derogadas en la práctica la totalidad de las leyes del trabajo para una tercera parte de la fuerza laboral en la Argentina. Y del resto de los trabajadores que están en blanco, otro 30% está tercerizado. Y también esos tercerizados están al margen de la legislación laboral. Sí, para que entiendan un poco los oyentes, sí. ¿A qué se refiere con tercerización? Bueno, a eso es lo que voy a hablar. Tercerización significa que el obrero que trabaja en una fábrica o en un comercio o en un como gastronómico, lo que sea, está dependiendo no del patrón para el cual realiza el trabajo, sino dependiendo de una empresa contratista que lo transfirió o que lo transfirió a la empresa donde está trabajando. Es decir, que entonces los créditos laborales
la indemnización por despido o cualquier otro, o el salario mismo si se adeuda, no lo puede reclamar al patrón para el cual trabaja, sino la empresa que lo contrató y lo tercerizó. Por eso se llama tercerizado, porque lo contrata una empresa, pero trabaja para una tercera empresa. Claro. Y entonces, ¿qué pasa? Está hecho esto como una estrategia patronal para burlar las leyes obreras. Porque la empresa que lo contrata y que después lo terceriza, muchas veces, y ese es el objeto, son empresas fantasmas, que están en una oficina que la alquilan por 6 meses y después desaparecen. Y entonces el patrón para el cual trabaja no es responsable de los créditos laborales, de las obligaciones de la ley del trabajo. Y cuando va a reclamar a la empresa contratista, resulta que desapareció. Entonces, esa es una trampa montada en todo el mundo. Y si usted le agrega la tercerización al trabajo no registrado o trabajo en negro, es mucho más de la mitad de los trabajadores que están en estas condiciones de precarización. Y hay otra forma de precarización también, que tampoco se hablan. Las empresas telefónicas multinacionales tenían hasta hace poco, ahora se va regularizando por la lucha sindical, pero hasta hace poco, hasta hace meses, tenían trabajadores que le llamaban fuera de convenio. Cuando un trabajador entra a una empresa, automáticamente está amparado por el convenio que han logrado los trabajadores del ramo. Pero estas telefónicas inventaron fraudulentamente a los trabajadores fuera de convenio. Entonces, si los trabajadores por convenio ganaban 10.000 pesos, estos fuera de convenio ganaban 4, 3 o lo que se les tocaba a la empresa. Entonces, la legislación laboral, que fue obra fundamentalmente de Palacio, no solo porque Palacio logró la sanción desde el año 4 con el descanso dominical de las principales leyes obreras, sino porque además es el autor de la doctrina jurídica que permite al Estado regular las condiciones de trabajo. Porque antes se decía que el Estado se entrometiera en el contrato de trabajo era una manera de violar la Constitución, la libertad de contratación. Palacio cambió esa doctrina y le permitió eso, empezar con las leyes laborales. Después Perón agregó algunas leyes, como el Estatuto del Peón, muy importante, que Palacio no había logrado sancionar, y algunas otras, pero lo importante de Perón fue que la fuerza que le dio a los sindicatos permitió un mayor control sobre la aplicación de las leyes del trabajo. Claro. Esa fue, pero las leyes estaban sancionadas. El año 4 fue la primera, después los accidentes de trabajo el año 6, la reglamentación del trabajo de mujeres y niños también en esa década, y así las 8 horas y todas las demás. Sí, cosa que también hay que destacar que lo hablábamos fuera del aire, es decir, la omisión que tuvo Palacio en todo este tipo de leyes y lo poco que es reconocido a nivel histórico, ¿no? Uno va a la escuela y cuando estudia historia argentina y llega, es como que Palacios se pasa muy por arriba, siendo digamos, fundamental en el tema del trabajador. Y en un montón de cosas más donde Palacios es como que se obvia, no existe, o si se nombran a distintos personajes, Palacio no está. Así que eso también lo hablábamos con Juan Carlos. Así es, lo hablábamos de una cosa que es verdaderamente indignante. Se acaba de publicar un libro, hace 2 años, por la Universidad de General Belgrano. 3 profesoras de historia y de sociología firman un libro que se llama Los precursores del derecho social en la Argentina. Nombran 22 y a Palacio no lo nombran. Entonces el silencio es uno de los métodos para ignorarlo a Palacio, para destruir la obra de Palacio y adjudicársela a otros. La otra forma es la cantidad enorme de descalificaciones que se hacen sobre Palacio. Que yo en el libro hago una crítica a la etapa
antiperonista de Palacio, porque allí hubo un desencuentro, una cantidad de confusiones y de interpretaciones incorrectas que hizo Palacio y que él mismo después lo enmendó. Uh-huh. El libro del que estamos hablando, también escrito por Juan Carlos Coral, es El socialismo criollo. Bueno, donde más o menos comentás el tipo, digamos, las diferentes vertientes que tuvo el socialismo desde el 30 y cómo fue atravesado por el peronismo, ¿no? Donde, bueno, también hablábamos un poco de lo que fue el 55 y la Revolución Libertadora, pero tampoco, también hacíamos mención a que hay ciertos personajes que uno puede hacer críticas a Alfredo Palacios, pero también uno analiza, por ejemplo, gobiernos como el de Irigoyen, donde se lo pone a Irigoyen como una persona, digamos, totalmente democrática y obvia otros temas históricos como la Semana Trágica o lo que pasó en la Patagonia también. Es decir, que también, digamos, esos temas se obvian, ¿no? Es un poco también el tema histórico que sucede y que hay cosas que se ocultan, otras que no, y demás. Porque, por ejemplo, en el caso de Irigoyen y de Perón, si tomamos la vida, las obras de los dos, que son tan importantes para el país y hay que reverenciarla, pero se toman la obra de los dos como si fuera una película y resulta que las dos etapas negras de Irigoyen y de Perón, que son, como se nombraba de Irigoyen, la Patagonia, los fusilamientos de los esquiladores de la Patagonia, el año 21, la Semana Trágica, represiones sangrientas en el Chaco, en la provincia de Buenos Aires, en todas partes. Eso se borra y solamente en la película se exalta los aspectos positivos de la biografía de Irigoyen. Con Perón pasa lo mismo. La etapa de López Rega, de las 3A, de las muertes que provocaron las 3A dirigidas por López Rega. En el año 70 y... Sí, con Ortega Peña, Tilio López, en plena gobierno de Perón, eso se borra y queda todo lo demás exaltado. En cambio de Palacios, se borra la obra positiva de 60 años y solamente se recuerda la embajada en Uruguay y la etapa antiperonista. Volviendo al tema de la tercerización y la precarización, ¿por qué crees que, digamos, los sindicatos o, por ejemplo, los partidos de izquierda obvian este tipo de reclamos o se dejan llevar por el tema más de reclamos como la inflación o la inseguridad y no tocan este tipo de temas de la tercerización? Yo creo que se crea un clima, sobre todo por la burocracia sindical que no quiere hablar de estos temas, ellos no quieren hablar conscientemente, y ese clima penetra también en los demás. Como nosotros somos penetrados por las maniobras propagandísticas del sistema a través de la televisión y de la prensa. Entonces hay una influencia brutal. Giovanni Sartori, el italiano sociólogo que murió hace unos meses, explica muy bien esto. El hombre dice que el hombre está más cerca del perro de Pavlov que del Homo sapiens, porque ha dejado de pensar para moverse por reacciones instintivas. Sí, por estímulos. Por estímulos condicionados. Claro. Entonces, por ese motivo, la influencia, porque fíjate que el problema de la tercerización salió a la luz precisamente cuando lo mataron a Mariano Ferreira, protestando por la tercerización de los ferroviarios. Y Mariano Ferreira era un militante del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, y el Frente de Izquierda va a la huelga por la inflación y no habla de la tercerización. Bueno, Juan Carlos, un gusto haberte tenido acá en el programa. La verdad que sí. Hay mucha riqueza que se puede compartir. Y te esperamos para los próximos programas para distintos temas importantes. ¿Cómo no? Encantado, muy amable. Y muy lindo el nombre de la radio, del programa. La Boca ya tiene dientes. Porque la Boca y el país ya tuvo dientes cuando Palacio se incorporó al Parlamento. Muchísimas gracias. Por supuesto Vamos que sí. Con algo de música. Vamos a escuchar algo de Los Redondos. Es hora de levantarse, querido.